Buen día. Ahora les traemos la práctica 2 de comunicaciones 2. Esta práctica se llama potencia espectral de una señal sin ruido y con ruido. Lo que haremos será mostrar un tono que le llamaremos tono.wav y lo guardaremos en una función llamada y1. Lo mostraremos a una frecuencia de 4400 Hz. Ya que tenemos el tono guardado en una variable, le sacamos su transformada rápida de Fourier. Ya que tenemos la función en función de la frecuencia, le sacamos su densidad espectral usando el teorema de Parseval. Teniendo su densidad espectral, podemos observar en la gráfica cómo se comporta el tono. En la figura de señal de audio tenemos una gráfica del tono en función del tiempo, la cual se muestra la amplitud de -1 a 1 y está centrada en 0. En la gráfica del espectro de la señal se observa una gráfica del tono en función de la frecuencia, donde se puede observar el tono que está centrado en una frecuencia de 440 Hz. Bueno, ahora procedimos con la simulación, con la práctica 2 de comunicaciones 2. Como podemos, ahora pasamos al siguiente punto, que es cuando se le ingresa ruido a la señal original. Entonces, para generar ruido, guardamos en una variable que se llama ruido, una variable aleatoria con una desviación estándar de 2. Y ahora en este otro paso, en esta otra instrucción, sumamos el ruido con la señal original. Luego procedimos para sacarle su transformada rápida de Fourier y hacemos que en el paso anterior le multiplicamos por 250, le aumentamos su amplitud. Luego utilizamos Parseval para sacar su densidad de potencia espectral, multiplicándolo por su conjugado. Y con eso generaríamos la señal más el ruido. Como podemos observar en la gráfica, lo que hace el ruido es distorsionar la señal, más que todo es la amplitud, por lo cual se ve desfasada, y en su señal de espectro podemos observar que está a su frecuencia de 440. Bueno, siguiendo con la práctica, vamos a analizar con respecto a las gráficas cómo afecta el ruido a una señal de un tono. Como podemos observar en la señal original del tono, vemos que tiene una amplitud de -1 a 1. Y en la señal del tono más ruido, vemos que la amplitud ha crecido. Observamos también que en la señal original del tono tiene un centro en 0, mientras que en la señal del tono más ruido ya no se obtiene ese centro en 0, sino que ha crecido. Más que todo la ha desplazado hacia arriba, haciendo crecer las amplitudes, llegando a casi una amplitud máxima de 3. Ahora, cuando analizamos las señales en función de la frecuencia, observamos que la señal original del tono está a una frecuencia de más o menos 440 Hz. Y en la señal del tono más ruido en función de la frecuencia, observamos que sigue estando más o menos en 440 Hz, solo que ha crecido la amplitud un poco. Observamos también unos pequeños picos en otras frecuencias, como lo es en más o menos 100 y en más o menos 280. Y así es como el ruido está afectando a nuestro tono original, haciéndolo crecer más que todo en amplitud. Bueno, como podemos observar, el espectro de la señal se encuentra a una frecuencia de 440 Hz. Entonces, buscando el espectro de las frecuencias de las notas musicales, podemos darnos cuenta que la señal pertenece a una La en tercera octava, la cual posee una frecuencia de 440 Hz. Entonces esta ha sido la práctica 2 de comunicaciones 2, donde pudimos
observar el comportamiento del ruido sobre una señal de un tono, y el ruido posee una desviación de 2.